primero la primera lectura, creo que nosotros, bueno, de mi espacio político a nivel nacional, el Movimiento Evita, veníamos insistiendo en que era necesario construir una fórmula de unidad, Sí. Dado el tiempo que teníamos ya en el cierre, diríamos, ¿no? Y que esta última semana creo que todos los sectores todos los sectores que integramos Unión por la Patria, hicimos los esfuerzos necesarios para que llegara una fórmula de unidad, de consenso, y que bueno, que expresara al mayor número de integrantes de lo que en su momento fue el Frente de Todo y hoy es Unión por la Patria, digamos, ¿no? La verdad que, primero que nada, entendemos que es una fórmula que sintetiza el conjunto de este espacio, digamos, que es una coalición que junta a distintos sectores dentro de lo que es Unión por la Patria, y fundamentalmente que tiene la responsabilidad de construir una victoria de cara al 13 de agosto en primera instancia y de cara a noviembre en la segunda instancia, digamos, ¿no? Y que la verdad que en el marco de la unidad yo entiendo que esto nos pone a todos a trabajar fuertemente para construir ese triunfo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son la bandera, los ejes que vas a proponer ir a representar a Nación? Bueno, a mí me tocó hace poquito ser precandidata en las PASO provinciales. La verdad que lo que nosotros representamos tiene que ver con la economía popular. Y lo mismo que planteábamos para la provincia, a nivel nacional eso se magnifica, diríamos, ¿no? Porque yo en una entrevista que creo que lo hacíamos con vos, contaba que en la Cámara de Diputados Nacional hay un paquete de leyes ya impulsado por distintos diputados que son del sector, como Natalia Saracho a nivel nacional, y que tiene que ver con esto que nosotros llamamos la ley de tierra, techo, trabajo, en donde se incluye una ley de un proyecto de ley de monotributo social productivo a nivel nacional, regularizaciones en cuanto a ir traduciendo lo que es el trabajo de la economía popular, que a nivel nacional, bueno, son casi 10 millones de trabajadores, que en nuestra provincia es también un número muy grande y que desde el Estado Nacional y fundamentalmente desde el Congreso, algunas leyes hemos podido avanzar, como la ley de barrios populares, la ley que instituye el Registro Nacional de Economía Popular, el Consejo Nacional de la Economía Popular, que le permitió al Estado Nacional y a las provincias también conocer finalmente cuál es el mapeo que hay del sector y en dónde están esos trabajadores. Bueno, creo que hoy también nos corresponde también discutir cómo eso se federaliza, digamos, ¿no? Porque efectivamente nuestra responsabilidad como representantes de la provincia del Chaco tiene más que ver con lo que es las necesidades del pueblo chaqueño en cuanto fundamentalmente a la distribución de los recursos. Me parece que el rol del diputado nacional tiene que ver cómo peleamos en conjunto de los distintos diputados nacionales que representamos a nuestra provincia en la Cámara de Diputados Nacional, cómo se construyen las normativas legislativas que puedan ir resolviendo algunas asimetrías que también tienen las provincias del norte del NEA y en este caso desde el Chaco para con lo que nosotros llamamos la centralidad porteña, digamos, ¿no? Bueno, con el contexto en el que nos encontramos en este momento de una situación económica más bien compleja, lo que se espera para los próximos años sería un proceso de alguna manera, por lo menos se espera, ¿no?, una recuperación. En materia de lo que es del país que se viene, de la Argentina que tiene que estar en un momento de tratar de recuperar su sistema económico, ¿considerás que va a ser más que importante tener políticas populares, políticas justamente para este renacer? Sí, hay una perspectiva de crecimiento, sí, no solamente en la Argentina, sino en la región, y que creo que efectivamente un proyecto político que exprese las mayorías, fundamentalmente derechos para las mayorías, va a ser obviamente el que va a construir las políticas para subirse a ese crecimiento, digamos, ¿no? Si bien hoy los índices generales de crecimiento, sobre todo en el sector de la construcción, en el sector de la industria automotriz, la verdad que los números son números muy alentadores en el último trimestre, pero efectivamente hay una cuestión que nosotros desde el gobierno nacional,
cuando ganemos la elección y cuando tengamos la responsabilidad de asumir en el gobierno nacional nuevamente, creo que sí es necesario dar la discusión de la pérdida del poder adquisitivo, diremos, ¿no? Y creo que en eso se está trabajando. Y bueno, el equipo que hoy encabeza Sergio Massa en el Ministerio de Economía viene trabajando un poco en ese sentido. Efectivamente, esa es una de las deudas centrales a resolver. Cómo resolvemos que el poder adquisitivo de los argentinos le alcance para vivir en las condiciones que merecen vivir los argentinos, diremos, ¿no? Que creo que esa es una de las máximas demandas que hoy tiene el pueblo argentino, poder tener un salario acorde a su nivel de vida, diremos, ¿no? Y hablábamos del impacto que ha tenido también esta decisión. De hecho, lo mencionabas, en cuanto a los mercados, han tenido una reacción después del anuncio de Sergio Massa en cuanto a las acciones del país, favorable, por así decirlo. Se ha subido unos 3 puntos, y eso es solamente con conocer como que iba a ser precandidato. ¿Considerás que en lo que es los sectores de las distintas vías políticas también están esperando a ver cuáles van a ser el impacto que tendrá Massa en la primera cita con las urnas? Sí, efectivamente la candidatura de Sergio Massa tiene que ver justamente con esto que decía, es un término medio dentro de lo que es el gran espacio de diversidad que confluye en Unión por la Patria. Nosotros particularmente, obviamente, venimos de un espacio que una de los puntos centrales en este programa de gobierno que intentaremos construir de cara al 13 de agosto y después a noviembre, que pueda representar un gobierno nacional, tiene que ver con la defensa irrestricta, obviamente, de los derechos de los trabajadores, diremos, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos convencidos de que un crecimiento con los trabajadores adentro es la única salida que tiene nuestro país, diremos. O sea, digo porque efectivamente este frente es un frente muy amplio, donde confluyen distintas vertientes, que intentaremos construir un programa político que pueda resolver las distintas demandas que hoy tiene el pueblo argentino, diremos, ¿no? Efectivamente, la responsabilidad máxima es de quien encabeza la fórmula, diremos, pero todos los sectores que integramos Unión por la Patria tenemos la responsabilidad de no equivocar ese programa para que ese programa sea el sustento que pueda avanzar en el marco de la recuperación económica, sobre todo de nuestro país. Y en eso, obviamente, nosotros de nuestro espacio lo que vamos a insistir es la necesidad de que los sectores trabajadores, pero fundamentalmente los sectores de los trabajadores de la economía popular, necesitamos resolver distintas normativas que puedan impulsar al sector, y fundamentalmente que desde el Estado Nacional tiene que seguir en la lógica donde se ha iniciado a lo largo de este gobierno encabezado por Alberto Fernández, que era un poco la institucionalización del mismo a través de distintas políticas para el sector, pero creo que hay que dar un salto efectivamente para el sector en construir normativas y fundamentalmente políticas que desarrollen lo productivo del sector, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento donde las políticas que han ido dirigidas a nuestro sector fundamentalmente han sido políticas asistencialistas, digamos, ¿no? Y de subsidio. Yo creo que hoy es el momento de dar la discusión de que ese subsidio se tiene que transformar en inversión productiva, digamos, porque la inversión productiva es la que va a desarrollar a las economías regionales, a las economías de menor alcance y las economías de cercanía, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace para, como lo explicabas bien, ¿no? Esta lista es una conjunción de varios frentes, de varias propuestas, de varios análisis políticos? ¿Y cómo se hace para convivir entre tantas vertientes para que haya me imagino que también serán las próximas semanas, se irá viendo cómo se va planteando de nuevo este espacio? Sí, lo que primero nos sintetiza a todos es que no vuelva un gobierno de derecha. El segundo eje, efectivamente, y haciendo obviamente una autocrítica por ahí de lo que fue el 2019 y haciéndonos cargo de las cosas que por ahí quedamos en deuda, es fundamentalmente un programa que pueda expresar una perspectiva federal real, digamos, ¿no? Que pueda expresar esa perspectiva federal real en base a la redistribución, por ejemplo, de lo que nos corresponde a cada una de las provincias por el aporte productivo que hacemos, y fundamentalmente un programa que pueda expresar a un país
donde todos los sectores que aportan diariamente para la construcción y para que el país sea grande, efectivamente tienen que estar contenidos dentro de ese programa. Una de las cosas que por ahí nos faltó desde el 2019 hasta ahora era poder tener un programa claro que pueda sintetizar fundamentalmente una coalición que efectivamente tiene mucha diversidad, digamos, ¿no? Que vos ahí encontrás distintos sectores que hoy nos juntamos porque entendemos que es necesario garantizar un gobierno nacional que pueda discutir un programa que exprese a la mayoría, digamos, del conjunto de los argentinos, digamos, ¿no? ¿Cómo se preparan para las próximas citas? ¿Se está planteando ya una nueva línea de campaña? ¿Cómo va a continuar? Bueno, nosotros ahora nos toca integrar en la provincia del Chaco la lista nacional. A mí particularmente me toca integrar la primera diputación suplente, que está encabezada por Aldo Leiva, seguido por Julieta Campo y Osvaldo Pérez Cuevas. Y la verdad que nosotros efectivamente haremos todos los esfuerzos desde la provincia del Chaco para que el 13 de agosto podamos tener un triunfo contundente con la fórmula presidencial y fundamentalmente con nuestros precandidatos a diputados, porque entendemos que estos son los hombres y mujeres que van a llevar estas discusiones al Congreso, que ya lo vienen haciendo. Bueno, Aldo Leiva viene llevando distintas discusiones que tienen que ver con nuestra región, con nuestra provincia, fundamentalmente con el planteo del Norte Grande, y efectivamente nosotros, particularmente a mí, me va a tocar seguramente, porque es algo que lo hice ya en la campaña provincial, el recorrido por toda la provincia, porque también creo que es necesario esto que decimos mucho del federalismo para afuera, el federalismo interno también es necesario, digamos, ¿no? Y si hay algo que nos ha quedado de experiencia de la campaña provincial, es que nosotros tenemos una diversidad muy grande en nuestra provincia y fundamentalmente tenemos muchos chaqueños y chaqueñas que hoy esperan, primero que nada, que los escuchemos, y segundo, tener la capacidad de que esa capacidad de escucha se traduzca después en propuestas que realmente tengan la expresión de las soluciones para esas necesidades que nos expresan, digamos, ¿no?